interior que todos llevamos dentro. Cuando somos niños, no nos damos cuenta muchas veces de las distintas situaciones que vivimos y a lo largo de la vida nos afectan. Cuando somos adultos, reaccionamos muchas veces de manera desproporcionada. Cuando alguien se dirige a nosotros y tal vez no nos gusta lo que nos están diciendo, cuando alguien nos falta el respeto, porque los modos, las formas de la manera que se dirigen hacia nosotros la consideramos violenta, agresiva, cuando de pronto vemos alguna situación de la vida diaria y nos sensibiliza hasta las lágrimas, muchas veces no nos damos cuenta que estas situaciones nos movilizan algo dentro de cada uno. Es simplemente ese niño interior que todos llevamos dentro. Cuando de pronto también en la adolescencia, en la adultez, nos damos cuenta que tenemos actitudes, que tenemos relaciones con otras personas que no son muchas veces saludables y nos cuesta romper ese vínculo porque pensamos más en el otro que en nosotros mismos. Relaciones tóxicas que se persisten en el tiempo. También situaciones a donde muchas veces decimos, ¿qué pasa? Que se nos escapa de las manos, que no sabemos qué hacer, cómo actuar, nos llegamos a inmovilizar, nos paralizamos. Todas esas actitudes, esos comportamientos que tenemos en la vida adulta, simplemente reflejan a ese niño herido que muchas veces cargamos sin ser conscientes. Como dice Carl Gustav Jung, lo que no haces consciente, que es el inconsciente, dirigirá tu destino. Entonces, es el momento de empezar a mirar a ese niño interior que todos llevamos dentro. Muchas veces con mucho dolor de situaciones que se han pasado en la niñez, como por ejemplo un niño que ha sido maltratado por su padre, que de pronto ha sido abandonado, un niño que ha sufrido no solamente maltratos físicos, sino psicológicos, que incluso estuvo en una familia donde tal vez papá tenía algún vicio, alguna adicción, y a medida que pasa el tiempo, este niño, cuando se hace adulto, no reconoce que el hecho de caer en el consumo, ya sea del alcohol, de las drogas, de sustancias legales o ilegales, simplemente tiene una raíz muy profundo en el interior de su ser. Es ese niño que tal vez en su niñez, cuando quiso hablar con ese papá que estaba en casa en forma física, pero no ha sido escuchado. Ese niño que cuando en su momento le dijo, papá, deja de tomar, vamos a dormir, o quiero que podamos hablar, quiero que me ayudes con una tarea de la escuela. El padre no lo escuchó, simplemente seguía tomando. En otras oportunidades, cuando tal vez quiso decirle algo a su papá y él se enojó, llegó a pegarle, llegó a sufrir maltratos físicos, y a medida que crecía, tal vez incluso el propio padre le decía, vení, sentate a la mesa conmigo, vamos a charlar.
trae un vaso y vamos a tomar juntos. Cuando pasa el tiempo, esta persona que se hace adulto se da cuenta que para poder hablar tiene que haber un vaso de por medio, una bebida alcohólica, que para poder afrontar situaciones difíciles empieza el consumo y no encuentra otra manera de sobrellevar las situaciones de la vida. Pasa el tiempo y esta persona no se reconoce un adicto. Más allá de que la familia, que empieza a quedarse sin amigos porque ese entorno de amistades que en un momento le festejaban, lo acompañaban, incluso eran amigos también de consumo, empiezan a desaparecer. Cuando esta persona se queda sola, cuando algún familiar de pronto cree que buscar ayuda directamente para esta persona que consume sería la solución, una solución familiar, una solución para esta persona que consume, pero resulta que no se toma conciencia, que no alcanza con que el familiar busque ayuda para que el adicto sea atendido. No alcanza simplemente porque si bien la persona que consume puede llegar a reconocerse como un adicto, muchas veces ellos mismos dicen, sí, soy un consumidor, pero no lo voy a dejar de hacer. Entonces, a partir de ahí, toda ayuda que pueda algún familiar buscar en forma externa no es una solución real para esa persona, porque en primer lugar, ese familiar que busca ayuda tiene que saber y tiene que estar dispuesto también a empezar un acompañamiento en lo que es una terapia familiar. El acompañamiento para el adicto, para esa persona que desde el familiar quiere sacarlo adelante, quiere ayudarlo, quiere entregarle herramientas en forma personal y con un equipo interdisciplinario que lo pueda acompañar. No alcanza que el familiar busque ayuda. No alcanza que solamente el familiar vaya a las terapias. Tiene que ser un trabajo conjunto, a donde haya realmente una predisposición, un compromiso por parte de la persona que está consumiendo, un proceso de cambio que si bien eso se logra en el andar a partir del tratamiento, tiene que existir mínimamente una decisión de la persona que consume para poder acceder a un tratamiento y así poder hacer toda una terapia familiar. Empezando, ¿no es cierto?, por los familiares, para poder llegar a ese adicto, para saber cómo acompañar a esa persona que consume. ¿Por qué es tan importante esta terapia que hace el familiar que ha pedido ayuda o toda la familia que convive con el adicto? Porque también estas personas están viviendo una coadicción. Una coadicción que significa que no solamente es el adicto el que tiene que reconocer sus actitudes, que tiene que reconocer el consumo y tiene que desear ese cambio con ayuda de un equipo profesional, porque es difícil, podríamos decir, casi imposible, que una persona que consume, que sea cualquier tipo de adicción, a las redes, al alcohol, a las drogas, que de un día para otro diga, bueno, yo hasta acá llegué y a partir de este momento
dejo de consumir, cambio mis comportamientos, mis actitudes, empiezo a ser consciente, es muy difícil. Por eso es necesario un equipo interdisciplinario, a donde se atienda la salud física, la salud mental, las emociones, porque todo ser humano es una integridad, a donde cada aspecto de la vida que nos conforma es tan importante. Entonces, no podemos simplemente atender uno y descuidar los otros aspectos, porque si no podemos caer en esta confusión a donde de pronto sí se deja una adicción, pero se cae en otra adicción, como por ejemplo decir, bueno, dejo de consumir, pero a partir de ahora me voy a abocar al trabajo y voy a trabajar 20 horas por día. Entonces, para poder realmente hacer un tratamiento, tiene que ser con un equipo interdisciplinario, a donde se atiendan cada uno de los aspectos del ser humano, a donde también el adicto tiene que estar dispuesto en primer lugar a afrontarse, a encontrarse, a introspectar y revisar su propia sombra, como dice Carl Gustav Jung. La sombra es todo aquello que en su momento nos ha dolido a lo largo de la vida, desde la niñez, y que simplemente se lo ha tapado, se lo ha dejado oculto, en reposo, como decir, bueno, sí, ya pasó y es algo tan insignificante, se lo minimiza, pero en la vida diaria y cuando somos adultos, las reacciones que nosotros tenemos a los distintos comportamientos es simplemente el reflejo de ese niño interior que no se ha sanado y de esa sombra que se ha querido ocultar. Uno, como seres humanos adultos, muchas veces decimos está en nosotros, es fuerza de voluntad, se puede lograr todo lo que uno quiera, ¿sí? Sí, totalmente. O sea, yo me pongo un objetivo y puedo decir, voy a proyectar, hago una planificación y de acá a 6 meses quiero lograr esto para lograr tal objetivo. Entonces, en 3 meses quisiera llegar a este punto, en un mes voy a hacer tal cosa. Entonces, para poder lograr ese objetivo de acá a 6 meses, ¿qué voy a hacer día a día? Entonces, desde lo más grande, puedo empezar con acciones pequeñas cada día. Pero eso lo puedo planificar con un trabajo, con un objetivo, digamos, en cuanto a la salud, a entrenar, ¿no es cierto? Que también muchas veces se hace difícil, por eso la gente va al gimnasio, a donde de pronto dice, bueno, yo sé que tengo un horario y ahí está el entrenador que a la vez me asesora en el tema de la alimentación, en el tema de los ejercicios que yo necesito. Imagínense en ustedes cuán difícil es si es que no se tiene un acompañamiento para poder seguir el día a día cuando existe una adicción. Por eso no solamente el adicto es el que tiene que ir al tratamiento, sino también toda la familia, que es el entorno diario con el que convive el adicto. Cuando la familia no reconoce que también está enferma, cuando la familia busca ayuda pero solamente para el adicto, es muy difícil que el adicto tome la decisión, quiera salir y haga todo el proceso de lo que implica un tratamiento sostenido en el tiempo. Porque afrontar una adicción no es solamente decir, bueno, yo reconozco que con exceso bebo o consumo drogas o fumo o
tengo esta compulsión que no puedo parar, que empiezo y después quiero más. Y bueno, eso está muy relacionado también con la parte biológica, lo físico, el cuerpo, porque toda droga, toda adicción en el hecho del consumo, ¿no es cierto?, despierta, activa en nuestro cerebro, ¿sí?, la dopamina, que es lo que a nosotros nos da esa satisfacción instantánea, momentánea, que lógicamente nos hace sentir bien, pero después baja. Y en ese bajar se encuentra muchas veces la depresión, el descontento, y es ahí donde el cuerpo pide, necesita una nueva dosis. Entonces, cuando se hace un círculo vicioso a donde permanentemente se quiere estar en un estado de complacencia, porque es tan dura, tan difícil, tan triste la realidad que se vive y que no se ha sabido en su debido momento afrontarla. Entonces se tomó este camino como para poder decir, me siento bien, lo hago los fines de semana, con amigos, pero en el proceso después resulta que se necesita consumir todos los días y después se empiezan a ver las consecuencias en las relaciones, pérdidas del trabajo, que no se puede estar de una manera estable emocionalmente y la necesidad ya pasa a ser en forma permanente. Entonces, hoy les quiero dejar esta reflexión, no solamente de buscar ayuda si es que conocemos a alguien que está en el consumo, sino estar dispuesto también a acompañarlo, porque no podemos solos y eso también es algo que tenemos que aprender. Buscar ayuda no nos hace menos. Buscar ayuda muchas veces nos enseña también a que no somos dioses, a que estamos en un mundo, en una sociedad, a donde todos podemos construirla, a donde a partir del otro también me construyo, a donde si bien el otro es mi espejo, pero también puede ser mi compañía, esa voz de muchas cosas que tal vez yo no quiero escuchar, esa voz de ese niño interior que tal vez he callado. Entonces, si consideras de que estos consejos, estos pequeños tips que te voy dando, te pido que te suscribas a mi canal, que me pongas un like y que lo compartas si conoces a personas o familiares que están transitando por este camino tan triste, tan doloroso y tan sufrido. Saludos desde mi alma a tu alma y nos vemos en el próximo programa.